Hola estudiantes, bienvenidos a este video tutorial preparado por docentes de la Universidad Politécnica Salesiana C de Guayaquil. En esta ocasión estudiaremos fórmulas estadísticas en Microsoft Excel. El objetivo del presente video es que el estudiante pueda utilizar adecuadamente las funciones estadísticas que ofrece Microsoft Excel. Pasemos a Excel. En este cuadro tenemos una cantidad de empleados con sus respectivos sueldos, el departamento e incluso el número de hijos que tiene cada empleado. Y vamos a contestar las siguientes preguntas utilizando fórmulas estadísticas en Microsoft Excel. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? ¿Ok? Para contestar esta pregunta utilizaremos la función contara. Entonces ponemos igual contara, ¿ok? Abro paréntesis y señalo a todos los empleados de la empresa. Cierro paréntesis y damos un enter. Y nos indica que existe 24 empleados. Ahora nos pregunta, ¿cuántos empleados tienen hijos? Vamos a utilizar la función contar. Igual contar, abro paréntesis y señalo la columna de hijos que tienen los empleados. Y me dicen que hay 20 empleados que tienen hijos. Ok, entonces démonos cuenta de algo. La función contara cuenta texto, ok, cuenta palabras, mientras que la función contar cuenta números, ok. Entonces hay mucha diferencia. Contara para contar texto y contar para contar números, ok. Ahora nos dice cuál es el sueldo promedio. Entonces simplemente igual promedio, abro paréntesis y señalo el sueldo promedio. ¿Ok? Recuerden ustedes que en estadística, promedio es el valor más representativo de un conjunto de datos. La siguiente pregunta nos indica cuál es el sueldo máximo. El sueldo máximo, simplemente vamos a poner igual max, abro paréntesis y señalo toda la columna de sueldos. Y Excel identifica cuál es el valor mayor o máximo. Y me dice que el valor mayor es $500. ¿Cuál es el sueldo mínimo? Igual, min, abro paréntesis y señalo las columnas, cierro paréntesis y me dice $150. Dice, ¿cuál es el sueldo que se cancela con mayor frecuencia en esta nómina? En este caso, llamaremos a la función moda. Entonces ponemos igual moda, abro paréntesis y selecciono, cierro paréntesis y damos un enter. Y me dice que la moda es $300, es decir, ese sueldo se paga con más frecuencia. La siguiente pregunta, ¿cuál es el sueldo que está en la mitad de la distribución? En este caso, utilizaremos la función mediana. Igual mediana, abro paréntesis y señalo los sueldos. Cierro paréntesis y damos un enter. ¿Ok? Recuerden ustedes que la mediana en estadística es una medida de tendencia central que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, la mediana es el valor que está en el centro de la distribución de los datos cuando ya están ordenados. ¿Cuál es la desviación estándar? Desviación estándar es una medida de dispersión, ¿ok? Y básicamente el objetivo de esta medida es verificar la confiabilidad de la media o del promedio. En otras palabras, a menor dispersión, el promedio resulta ser muy confiable. Entonces vamos a calcularlo, simplemente igual, y vamos a hacer, aquí vemos dos fórmulas, me dice desviación estándar para la muestra y desviación estándar para la población. Vamos a suponer que este conjunto de datos es una muestra, ¿ok? En estadística, las fórmulas son diferentes para la población y para la muestra. Vamos a suponer que este conjunto de datos es una muestra de empleados. Entonces, seleccionamos los sueldos y cierro paréntesis. ¿Cuántos empleados tienen un sueldo mayor al promedio? Para esto, nos vamos a función f de x, nos vamos a la sección estadística y vamos a seleccionar contar sí.
Es decir, quiero que cuente cuántos sueldos hay que sean inferior al promedio. ¿Cuánto es el promedio? 319,21. Entonces selecciono los sueldos y digo que sea menor a 329,21 y pongo aceptar. Y me dice que hay 14 sueldos que son inferior al promedio. Vamos a poner ahora cuántos sueldos son mayor al promedio. Para ello hago lo mismo, función f de x, estadística, contar si, y selecciono el rango. Y le digo que sea mayor al sueldo promedio, que es 319,21. Pongo aceptar y me dice que hay 10 empleados que ganan un sueldo mayor al promedio. ¿Ok? Entonces vamos a repasar nuevamente. La función contara cuenta valores en letras. ¿Ok? Mientras que la función contar cuenta valores numéricos. El promedio se calcula con la función igual promedio. Recuerden ustedes que en estadística el promedio es un valor representativo del conjunto de datos. Max me indica cuál es el sueldo máximo o cuál es el valor máximo de esta distribución. La función igual min de mínimo me indica cuál es el valor mínimo de este conjunto de datos. ¿Cuál es el sueldo con más frecuencia? Entonces utilizamos la función igual moda. ¿Cuál es el sueldo que está en la mitad de la distribución? Utilizamos la función mediana. Recuerden ustedes que la mediana es la medida de tendencia central que está en la mitad de los datos. Divide el conjunto de datos en dos partes iguales. La desviación estándar, que es una medida de variabilidad y que me indica qué tan confiable es la media. La idea es que la desviación estándar sea muy pequeña, muy reducida, que no haya mucha dispersión de los datos con respecto a la media. La otra fórmula que vimos me dice cuántos empleados tienen un sueldo mayor al promedio y utilizamos la función contar si. Es decir, cuenta si se cumplen determinados parámetros, determinadas comparaciones que hemos hecho. En este caso comparamos que me va a contar cuántos sueldos hubieron que sean mayor al promedio o cuántos sueldos hubieron que fueron menores al promedio. Estas son algunas de las fórmulas estadísticas que nos ofrece Microsoft Excel. Recuerden, estudiantes, que si bien es cierto, este conjunto de datos es muy pequeño y lo podemos sacar estos estadísticos de manera manual, pero en la vida real no trabajamos con 24 valores, trabajamos con muchísimos valores y es mucho más fácil utilizar fórmulas estadísticas para poder identificar cada uno de los valores que querramos obtener. Nos veremos en un próximo video.